A continuación, el magíster Lucas Matías Lehtinen disertará sobre la importancia de la protección de los activos intangibles en las universidades. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La charla un poquito que vamos a tener ahora es hacer como una reflexión acerca de por qué es importante para la universidad captar valor y captar el conocimiento que tiene y transferirlo y llevarlo al mercado. Antes que nada, aprovechando, le quiero agradecer tanto a la universidad en sus primeros 50 años la posibilidad justamente de desarrollar estos temas y de animarse a plantear para garantizar una sustentabilidad y un desarrollo futuro. Como bien se dijo en algún discurso del comienzo, la idea de plantear el desafío de la propiedad intelectual, la transferencia del conocimiento, genera valor, y esa generación de valor no solamente lo genera para la universidad, sino para toda la comunidad. Y entender esto es entender que la propiedad intelectual es motor de la innovación. Y ser motor de la innovación implica que no se agota solamente en un trámite, no se agota en el desarrollo de una patente, sino que va más allá. Y esto de que va más allá implica justamente llegar al mercado, transferir ese conocimiento, licenciarlo y generar rédito no solamente de prestigio académico para la universidad, sino un rédito de relaciones, aumentar la influencia, tanto con instituciones nacionales como INTA, sino también con CONICET, con otras instituciones y otras universidades, y también con el sector económico, el sector empresario. Porque lo primero que hay que entender es que la universidad es el punto de partida del conocimiento. Así se concibieron y así se concibieron las universidades siempre. Donde uno va y busca conocimiento, donde se desarrolla una especialidad, donde se desarrolla años y años de investigación, implica justamente ser ese foco de conocimiento que quiere la sociedad. Y todo lo que somos, toda nuestra historia y todo lo que llevamos adelante es resultado de lo que hemos pensado y es resultado del conocimiento generado en las universidades. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se arranca? ¿Cuál es el punto de partida? En distintas charlas que he tenido a lo largo de estos días que estuve en la provincia, fui comprendiendo que, se ha generado la posibilidad de una oficina o de desarrollar una oficina de propiedad intelectual aquí en la universidad. La universidad ha tomado esta decisión y ha llevado adelante esto, pero también lo ha llevado adelante de la manera estructurada y necesaria para colaborar tanto a nivel local como a nivel nacional. Se han desarrollado distintos programas o se están desarrollando distintos programas de investigación, líneas de investigación. La provincia quiere desarrollar un centro de investigación y de desarrollo. Entonces, el escenario está dado y hoy, para desarrollar, hoy, por ejemplo, hay un simposio del litio vinculado justamente al desarrollo de la actividad productiva de Catamarca. Entonces, entender primero, o el punto de partida es entender nuestro mercado y es entender qué hace nuestro mercado. La provincia de Catamarca es una provincia interesante desde el punto de vista para el desarrollo de la propiedad intelectual y para la gestión de la innovación. Porque gestionar la innovación es el paso de esa idea que recién Fernando nos comentaba. La universidad ya tiene su primera patente presentada, su primera solicitud presentada. El desarrollo de esa idea para llevarla al mercado y para rentabilizar eso del mercado, que no es prestigio solamente, sino también es captar valor, y eso significa captar recursos e ingresos. Y lo primero que vamos a desmitificar es que la universidad, sea pública o privada, tiene que tener una relación con el medio productivo, sea este público o sea este privado. ¿Por qué? Porque no es una mala palabra, no hay que pensarlo con el prejuicio de que
si uno intenta gestionar y obtener un rédito económico, una ganancia para la universidad, una ganancia para el desarrollo, eso va a redituar en mejores herramientas para los investigadores, en mejores posibilidades justamente de crecimiento y en apropiarse ese conocimiento que lo va a vincular y va a poner en presencia al mercado. Pero, a ver, tanto Lorena como quien les habla somos de Córdoba, conocemos un poco la dificultad de las provincias muchas veces en llevar y desarrollar cuestiones. Y esa dificultad hace que nadie mejor que los catamarqueños conozcan qué necesita Catamarca o cómo funciona el ecosistema. Y ustedes tienen de ese ecosistema y ese punto de partida para la innovación, en primer lugar tienen lo más importante, una casa del conocimiento que tiene diversas disciplinas. Una fuerte presencia en ingeniería minera, en sistemas, en desarrollo informático. Tienen distintas unidades académicas y tiene una universidad que va creciendo y va desarrollándose. Eso, unido a las diversas industrias que hay en la provincia, permiten potenciar y gestionar justamente ese conocimiento para llegar al mercado. Porque cuando hablamos de propiedad intelectual, cuando hablamos de un desarrollo o cuando hablamos de la intención de proteger algo para transformarlo en mercado, estamos hablando de este capital que tienen intangible todas las universidades, que es traducir ese conocimiento en la acción. Y traducir ese conocimiento en la acción implica desarrollar, llevar adelante cada uno de los elementos justamente que todos tenemos y están presentes. Lorena planteaba que hay mucha fuga justamente de conocimiento de las universidades por la informalidad, por la no estructura, por la falta de asesoramiento, conocimiento por parte de los investigadores y desarrolladores. La idea es que esa falta de conocimiento y demás se empieza a transitar un mecanismo hacia formalizar esto. ¿Y por qué formalizarlo? Porque hay que trabajar a través justamente de una estructura y un desarrollo para investigar, desarrollar y permitir innovar, es decir, que esa idea se llegue al mercado, de esa idea se capitalice. Y unir esto que parece, y que ahí está planteado como un cuadro con distintos elementos separados, que esta idea pase al mercado y se vincule y haya una comunicación entre los distintos actores que forman parte de este ecosistema. ¿Por qué? Porque la innovación no es ni la ciencia, ni la tecnología, no es simplemente la invención. Implica justamente la investigación y trasladar esa investigación a la experiencia y al mercado, solucionar problemas del mercado. Muchas veces se plantea una discusión, y ustedes habrán visto que se plantea alguna discusión de si es ciencia básica o si es ciencia aplicada la que hay que utilizar y demás. Bueno, las universidades generan los conocimientos para la ciencia básica. Recién hablando con Fernando, el resultado justamente de su patente y de lo que está desarrollando fueron más de 15 años de investigación. Y esos 15 años de investigación se tradujeron en el resultado de una patente que puede llevar a desarrollar y llevar a experimentar y llevar a vincular a la universidad con el sector minero. Esto que parece justamente, si se quiere, parece parece un proceso largo, tedioso, burocrático y demás, es un proceso que necesita agilizarse y llevarse adelante y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque generar propiedad intelectual en las universidades, generar justamente ese marco de competencia y generar ese marco que nos permita a todos llevarnos adelante y desarrollarlo, va a generar formas de vinculación y esas formas de vinculación se van a traducir necesariamente en un rédito y ese rédito económico que se resume, y aquí vamos a contarle un cuento corto, se resume en algunas cuestiones. La primera cuestión es que ustedes piensen que muchas veces se deja de lado estos temas o se creen que no son importantes, sobre todo en el día a día de la gestión y demás.
Me voy a parar, voy a hacer el estilo un poco de cantante, pero la idea es para matizar un poco el frío y demás. Pero más allá de eso, la idea, ustedes tienen que entender lo siguiente. Es importante desarrollar propiedad intelectual porque si se toma una teoría justamente de aceptar el riesgo que hay, dejarlo a la libertad y que cualquiera puede captar ese conocimiento, vamos a ver lo que pasó en alguna otra universidad nacional. Un grupo de ingenieros, en este caso especialistas en petróleo, se llevaron adelante un proyecto de investigación surgido de una empresa. Estamos hablando de este grupo de profesores, decidió crear un spin-off, es decir, una empresa surgida del marco de la universidad, con participación de la universidad. ¿Y qué resultó? ¿Qué hizo? Bueno, consiguió una demanda del mercado. Fue al sector empresario, preguntó qué problema tienen que solucionar y le dijeron, mira, nosotros tenemos mucho residuo en algunas partes en la extracción de petróleo. Cuando el proceso de extracción del petróleo, muchas veces el material, el crudo, sale con mucho residuo, mucha basura, que eso dificulta el proceso de destilación. Y al dificultar ese proceso de destilación, se genera un mayor costo para la industria. Y hay zonas que lamentablemente son inexploradas o no se permiten justamente explotar comercialmente. En este proceso que no se permite explotar comercialmente, a estos investigadores, a estos profesores se les ocurrió la siguiente cuestión. Se les ocurrió utilizar los campos magnéticos, una máquina con magnetos a través de la cual pasaba el petróleo y separaba por las distintas densidades y por los distintos campos, se separaba justamente lo que era la mugre del crudo en sí mismo. Eso se tradujo en una máquina que utilizaba un software y demás. ¿Qué sucedió? Bueno, la universidad en ese momento no decidió proteger, decidió que los investigadores siguieran, no tomó. Y a los 6 meses de que estaba lista la máquina y demás, estamos hablando de una empresa petrolera conocida y todo, a los 6 meses un jefe del equipo dijo, no, yo la verdad que no le veo futuro, no me quiero dedicar más a esto, desapareció. Otro miembro de la empresa a los pocos meses también. Conclusión, todos terminaron trabajando para la petrolera europea. Ganancia para la universidad, ganancia para los desarrolladores y demás, cero. A ver, esto que suena difícil, que suena complejo, que suena, que uno dice, bueno, pero en definitiva todos los investigadores mejoraron su posición. Sí, pero la realidad es que no se trata solamente de la cuestión individual, no se trata de la cuestión del investigador. Que muchas veces también eso hay que aprender a aquellos que... Yo fui a un colegio preuniversitario en Córdoba y a la Universidad Nacional, y uno aprende que uno habla de la Universidad Nacional, pero que hay compartimentos, digamos. No hay distintos compartimentos y esos distintos compartimentos muchas veces no tienen vinculación. Y lo primero que hay que desmitificar y llevar adelante es que la transversalidad de estas oficinas de propiedad intelectual permiten justamente generar esa vinculación. ¿Por qué? Porque necesitamos de la innovación, necesitamos de más Fernandos que trabajen y que lleven su experiencia a patentes. Necesitamos, como preguntaba el técnico del INTA recién, cómo protejo un software, cómo desarrollo una aplicación o cómo a esta aplicación que han desarrollado la gente de ingeniería informática o de sistemas la puedo llevar al mercado. Para eso necesitamos una oficina que sea transversal y esa oficina
que es en definitiva una unidad de vinculación tecnológica entre las distintas unidades, entre las distintas microunidades que son los distintos decanatos, permitan que se aproveche, por ejemplo, los estudios económicos, como mencionaba Lorena, para ver qué mercado potencial puedo hacer. ¿Vale registrar en otro mercado? ¿Vale la posibilidad de salir y licenciar? O utilizarlos a los administradores de empresas, economistas y demás para salir a buscar mercados, salir a buscar empresas. Ver cómo yo puedo medir, evaluar en una universidad como esta que tiene carreras de ingeniería, la posibilidad de planificar, evaluar, medir, tomar datos y llevarlo a la realidad. Todo eso y toda esa gestión hace que la primera conclusión que podemos llevar es: innovación sin propiedad intelectual puede existir. Ahora, propiedad intelectual sin innovación no existe. Y la propiedad intelectual vamos a ver que es el corazón de esa protección. Y acá no es para hacerlo al estilo de Mr. Burns en Los Simpsons o de Gollum en El Señor de los Anillos, decir esto es mi tesoro, lo voy a proteger, lo voy a cuidar, me lo voy a quedar. No, se entiende que es el primer paso para hacer ese fenómeno que mostraba Lorena de hacer ese embudo más permeable, de decir yo tengo esto, tengo los documentos, tengo protegido, tengo este régimen adelante y lo puedo llevar y lo puedo hacer gestionar. Cuando hablábamos acerca del Centro de Propiedad Intelectual, del Centro de Investigación y Desarrollo que quieren crear en la provincia en el día de ayer, eso va a permitir captar las necesidades del mercado y ahí la universidad tiene que ser protagonista. ¿Por qué? Porque la universidad tiene desde estudiantes que van desarrollando y van aprendiendo las técnicas básicas de ciencia básica. Además de esos estudiantes tienen el conocimiento completo de profesores, investigadores y demás, y con eso van captando, desarrollando y gestionando cada uno de los elementos. Entender esto es entender justamente que la innovación, en definitiva, es el comienzo justamente de una exitosa comercialización. ¿Por qué? Porque todo arranca, o todo el proceso arranca en una determinada idea, en un comentario. Se acercan a la oficina de propiedad intelectual o a la oficina y comentan un proyecto. Ese comentario, ese proyecto debe formalizarse en una hoja de inventor, debe formalizarse justamente en un formulario, se deben empezar a realizar los estudios y demás para realizar la adecuada protección. Pero no solamente una adecuada protección, sino también eso requiere muchas veces de la colaboración de los distintos actores. Entonces, una innovación en materia minera, por ejemplo, va a requerir justamente de pruebas de ensayo químico que las puede proveer la misma universidad. Va a proveer de estudios de mercado para ver la aplicación y la necesidad de la industria. En definitiva, lo que van a necesitar y desarrollar es cómo estos pasos, cómo esto se va llevando adelante y cómo se va estructurando. Y es así que entender esta estructuración es entender el proceso. Y ese proceso que ustedes pueden ver acá desde la generación del conocimiento hasta la comercialización requiere de distintas etapas y de un vaivén. Y que bien está puesta la imagen de los remeros ahí, porque todo ese proceso muchas veces requiere remar en dulce de leche. Esto quiere decir, requiere horas, etapas, requiere nerviosismo, requiere vinculaciones y requiere algo que está presente en toda unidad académica, está presente en toda institución académica, que es un poco la administración de los egos. ¿Por qué? Porque la cuestión es, tenemos el ego del investigador, la investigadora que quiere publicar para que salga su renombre y para que juntar los puntos para hacer el doctorado, para aplicar a la carrera de investigación, el desarrollo. Tenemos también los egos de cada unidad académica y demás, pero tenemos que admitir y establecer que esta transversalidad y esta idea de transversalidad de la Oficina de Propiedad Intelectual permite que esa generación del conocimiento que está en todas las unidades académicas se traduzca
en un mecanismo de investigación y desarrollo que, además de esa investigación y desarrollo, requiere de la inversión y el apalancamiento muchas veces de instituciones de ciencia y técnica, de otros organismos, de CONICET, de INTA, etc. Pero más allá de eso requiere saber cuáles son las necesidades de la industria. Es importante tener un diálogo con las empresas, con la industria. Y esto no significa ni privatizar la universidad, ni tampoco generar justamente un marco de exclusión de la universidad del mercado, ni nada por el estilo, sino que significa vincularlo para saber qué requieren. Porque si yo tengo una futura industria minera en el litio, bueno, ¿cómo reduzco el impacto ambiental? ¿Qué condiciones tiene el suelo catamarqueño que no tiene el suelo de San Juan? ¿Qué condiciones tiene? Entonces, todas esas preguntas, todos esos interrogantes, todos esos problemas, son problemas que se recogen y se llevan y se pueden justamente trasladar a esa oficina de propiedad intelectual, con soluciones, investigaciones y demás que después van a la protección. ¿Y por qué van a la protección? Porque la idea es capturar valor. En todo modelo de gestión de propiedad intelectual yo tengo que tener definido qué quiero hacer, por qué quiero proteger algo, qué riesgo voy a tomar y por qué lo voy a llevar y qué protecciones o en qué elementos voy a hacer foco. Porque si, a mí me interesa hacer todo, muchas veces en materia de conocimiento y demás, si yo voy a hacer absolutamente todo, voy a perder justamente la especialización y voy a perder el foco en esa especialización. Las oficinas de propiedad intelectual contribuyen justamente a ese proceso, a afianzarlo, y ese es el primer paso para una comercialización exitosa. Todos los inversores, sean argentinos, sean latinoamericanos, sean anglosajones o europeos, o asiáticos, van a preguntar justamente acerca de la protección de la propiedad intelectual. Y van a preguntar cómo se desarrolla, cómo se lleva y cómo se gestiona esto y se ha gestionado, en qué estado está. ¿Y por qué van a preguntar eso? Porque se van a afianzar la captura de valor, y esto es muy importante para la universidad, capturar valor en el sentido de no es lo mismo una solicitud de patente que una patente concedida, no es lo mismo una marca en trámite que una marca concedida, no es lo mismo que un software no esté protegido, no tenga la presentación, como bien dijo Lorena, en derecho de autor, porque todas esas cuestiones hacen a evaluar qué estoy comprando, evaluar del otro lado del inversor, decir cómo tengo garantizada mi inversión y además de cómo tengo garantizada mi inversión, cómo la llevo adelante. ¿Por qué? Porque en definitiva yo tengo que aprender justamente de qué estoy hecho, qué modelo de innovación quiero llevar a mi organización y cómo lo quiero llevar. Porque en esto me voy a detener. Cada modelo de negocio, cada estructura me van a permitir justamente, la oficina de propiedad intelectual me va a permitir tener un rol protagónico en el modelo de innovación y de gestión que yo quiero. Si yo dejo de proteger, ya sé qué modelo de gestión voy a tener. Y ya tenemos eso. Y ya lo tenemos justamente desarrollado y llevado adelante. Es un modelo en el cual la universidad queda lejos, fuera de la cadena productiva, queda lejos de la cadena de ingresos, queda lejos justamente de la posibilidad de generar rentabilidad y de capturar ese valor. Si yo voy a un modelo de negocio en el cual quiero proteger, quiero desarrollar y quiero llevar adelante y entender esa importancia, bueno, lo primero que pasa es definir y concientizar a toda la comunidad académica acerca de por qué es importante, por qué es interesante que dialoguen, que se lleven adelante, que mencionen cada una de las cuestiones. ¿Y por qué es esto? Porque todo esto, este modelo de innovación y este modelo de negocio que yo quiero hacer, cómo lo voy a estructurar,
cómo voy a hacer participar al sector de la empresa. Ahí Lorena decía una idea muy importante, que era la idea de participar con los desafíos para los becarios, para decir esta industria tiene tal problema, cómo podemos llevarlos adelante y demás. Implica generar, gestionar y llevar adelante todo. Ustedes me dirán, bueno, pero hay universidades que ya tienen más patentes, que se dedican más, universidades públicas. Eso no importa. ¿Por qué? Porque el mercado de la innovación o la gestión de la innovación hace que, particularmente en el sistema de ciencia y técnica argentino y en el sistema de universidades argentinas, sean pocas las universidades que tienen patentes. Y sean pocas las universidades que han desarrollado esto o que tengan su reglamento de propiedad intelectual. Entonces, más avanzada la charla, vamos a ver, ok, me gusta, quiero desarrollar y quiero definir este modelo, quiero llevarlo adelante. Entonces, ¿cómo lo llevo adelante? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo gestiono? Y además de cómo desarrollarlo y cómo gestionarlo, entender cómo voy a capturar ese valor. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar qué modelo de gestión universitaria, qué modelo de gestión de la institución quiero desarrollar y quiero llevar adelante para aplicar al mercado. Y ustedes me dirán, entonces, ¿hay que hacer un cambio? Sí, todos los cambios generan siempre incomodidades. Y en un proceso como el que les estoy proponiendo, generan incomodidades desde el punto de vista de, en primer lugar, generar la normativa para llevar adelante esto. En segundo lugar, no solamente generar la normativa para la vinculación, sino también entender y reflexionar qué es lo que se está investigando, cómo se investiga, entender el ecosistema, quiénes me pueden dar soluciones. Recién aquí el compañero de DINTA decía, nosotros hacemos pruebas de nuevas semillas o hacemos pruebas de distintos ensayos. Y bueno, en una de esas, con la experiencia, se pueden llevar algunos ensayos y demás y utilizar a INTA para ser miembro colaborador. INTA puede decir, yo no tengo la experiencia para hacer esto, vamos y escalemos y vayamos un escalón más arriba. Todos estos elementos y todas estas cuestiones y de gestión y demás requieren que tengamos que romper esta idea de que tenemos un modelo de innovación, lineal, en el cual cada unidad desarrolla para esa unidad, obtiene una patente y ahí se termina. No, ahí comienza el proceso. Es un proceso en el cual la propiedad intelectual acompaña la investigación, acompaña ese desarrollo, va unido a ese desarrollo y además de ir unido a ese desarrollo, va acompañando cada uno de los pasos. Ahí aparecemos los que no somos para nada agradables y que creemos saberlo todo de todo el mundo, que somos los abogados, en el cual empezamos a formalizar procesos, se empiezan a discutir contratos, lo que muy bien vos preguntabas acerca de los convenios de confidencialidad, el esquema de qué protegemos, dónde, pero sobre todo requiere de una escucha activa del sector productivo. Y eso requiere justamente de, interesar a los distintos públicos, a los públicos internos de la universidad, que vayan a la Secretaría de Vinculación, a la Oficina de Propiedad Intelectual, que golpeen la puerta y que también de la oficina recorran cada una de las facultades, porque el conocimiento está ahí, los desarrollos están ahí. El capital intelectual de las universidades nace con las tesis de grado de los alumnos. Tesis de grado que, por ejemplo, en el caso de algunas universidades, yo me acuerdo del caso de un alumno de una universidad pública que desarrolló un módulo para hacer estos hospitales de campaña, para atender en los distintos lugares de situaciones de catástrofe, guerra y demás, en los cuales no hay la posibilidad de hacer infraestructura, y este chico había desarrollado un módulo que se podía armar en
menos tiempo que los módulos existentes, y no solamente menos tiempo, sino que permitía una asistencia inmediata. Bueno, ese desarrollo de un chico que fue la tesis de grado de un diseñador industrial terminó siendo captado por la Organización de Naciones Unidas para llevarlo justamente al programa del ACNUR de los refugiados y para llevarlo en los distintos lugares de situaciones de guerra. Las inquietudes, y a ver, en primer lugar, los alumnos y demás están en el contexto y están en la realidad de conocer el mundo. Cuando se plantean una problemática para resolver una tesis, se plantean una problemática justamente que les pone un desafío y brindan una solución. La universidad puede colaborar y puede tener esa base de conocimiento. Además de esa base de conocimiento están los investigadores que prestigian a la universidad y que es necesario sensibilizarlos en cuestiones de propiedad intelectual. Es necesario saber que pueden registrar su investigación, que pueden generar una patente, que pueden generar contenido y desarrollo. ¿Por qué? Porque los modelos hoy, como bien decía Lorena, no son lineales, son abiertos. Y la Oficina de Propiedad Intelectual va a saber orientar, con el apoyo de las distintas unidades académicas, va a saber orientar y va a saber gestionar y llevar adelante y decir, ojo, mirá, tenemos todo este desarrollo, toda esta problemática, todas estas cuestiones expresadas, pero hay veces que podemos optar por una licencia. Es decir, gestionemos la propiedad intelectual, concedamos el derecho, pero no lo podemos hacer o desarrollar como universidad. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos. En economía, por definición, todos los recursos son escasos, a veces tardan. Entonces, no podemos gestionarlo. Gestionemos una licencia que lo desarrolle tal empresa o que lo lleve al mercado tal empresa, pero nosotros participamos en las regalías, participamos en la comercialización y demás. O puede surgir como el ejemplo que conté, que se genere un spin-off o un spin-out, es decir, una empresa desde la universidad o con gente que de afuera de la universidad que la utiliza la universidad para desarrollar ese conocimiento, y todos estos modelos y esta gestión se puede llevar adelante. ¿Y por qué se puede llevar adelante? Porque quizás estos spin-off tecnológicos permitan, digamos, desarrollar nuevas unidades y dotarlos de recursos. Las universidades tienen la posibilidad justamente de hacer participar a los becarios, a los alumnos, utilizar, e incrementar la propiedad intelectual a través de la participación en los programas de desarrollo de estas unidades y demás. Con esto, ¿qué les quiero decir? Las posibilidades son infinitas y la configuración de la idea de cada uno requiere simplemente de algunos pequeños pasos iniciales para que se garantice ese acompañamiento, y no solamente se garantice ese acompañamiento, sino que se lleve y se genere un mejor modelo. Y a mí se me ocurrió, no hay mejor cosa que para hablar de propiedad intelectual que hablar con ejemplos de cosas que ocurren y que suceden. Todos venimos ya de 2 años en las cuales nos atravesó una pandemia. Esta pandemia generada por el COVID, que nos fue un desafío no solamente para la ciencia, la técnica, sino fue un desafío justamente como humanos para nuestra creatividad. Antes del COVID, una vacuna, y esto así como una inversión biotecnológica, y ahora estaba leyendo la página de la universidad, están en tratativas para crear la carrera de medicina, y una vacuna demoraba entre 8 y 10 años en salir al mercado. El milagro hizo que en 10 meses nosotros tuviéramos una vacuna en fase experimental, que hoy cada uno entre 3 y 4 dosis tiene colocada de las distintas vacunas que hay, y eso fue posible en base a un modelo de transferencia de tecnología en la cual participaron universidades, el sector público y el sector privado. En todos
todos, tanto estados como sector privado, presentaron solicitudes de patentes para desarrollarlo. Una de las vacunas es la vacuna de AstraZeneca, que es producto de una universidad. Y es producto del laboratorio, fue la primera vacuna que se creó contra el COVID, y es producto de un laboratorio que forma parte justamente de la Oficina de Propiedad Intelectual y del Centro de Innovación y de Propiedad Intelectual de la Universidad de Oxford. Ellos, hace mucho tiempo, la universidad creó este departamento de innovación y crearon un spin-out, una compañía que trabaja con la universidad. Esta compañía, además de desarrollar las distintas investigaciones y demás, tiene la participación público-privada. Ustedes, van a ver allí que gran parte de esta empresa que se generó, el 44% pertenece a la Universidad de Oxford. Y Oxford, en su centro de innovación, obtiene fondos de distintas empresas. Fíjense y traslademos esto a este ámbito. Imaginen que el día de mañana se presenta la posibilidad justamente de que algún ingeniero en minas hace un desarrollo y una gestión para mejorar el proceso de obtención del litio. Imaginen que esto se protege desde la Oficina de Propiedad Intelectual de la universidad, se gestiona dentro de la universidad. Imaginen que se puede realizar justamente un ensayo empresario, que participa el Centro de Innovación de la provincia. Y eso lo que genera es un modelo que es virtuoso. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, miren, para producir una vacuna, para producir el frasquito de la vacuna de Oxford AstraZeneca, hacen falta la participación de 200 componentes y más de 18 países. Es decir, el frasquito que llegó a ustedes pasó por 18 países, pasó por 200 componentes y se fue licenciando a distintos laboratorios a nivel nacional e internacional. Entonces ustedes me dirán, se licenció primero un laboratorio que es AstraZeneca, y AstraZeneca dijo, yo no tengo la capacidad de producir las 12.000 millones de dosis que hacen falta producir para vacunar a toda la población mundial y para darle una dosis de refuerzo. Yo no tengo esa capacidad. Entonces, ¿qué hizo? Hicieron más de 270 contratos de sublicencia con distintas empresas y demás. Fíjense, y vuelvo un poquito para atrás, fíjense cómo se aplica este modelo. No es lineal lo que hicieron. Detectaron la necesidad, el problema estaba. ¿Cuál es el problema? El problema era resolver el COVID, hallar la cura para el COVID. Además de eso dijeron, ok, yo no tengo la capacidad para hacer todos los ensayos o pruebas, porque esto es algo experimental de laboratorio. Vamos a una empresa que tenga esa capacidad de desarrollo. Esa empresa obtuvo una licencia de esa tecnología, hizo las pruebas experimentales y los procesos para llevar a la vacuna. Luego de esos procesos decidieron decir, bueno, explotémoslo comercialmente, vayamos al mercado a través de nuestra empresa, que se va a asociar con AstraZeneca y lo va a comercializar al mundo. Que hicieron un montón de sublicencias de esa tecnología. Con esto lo que les quiero comentar y decir es, esto parece alejado de la realidad, esto parece que no existe, o esto sucede en otra parte del mundo. Hacia el final de la charla vamos a ver que esto sucede también en Argentina, y asociado justamente a distintos elementos. Con una empresa que empezó siendo una empresa chiquita en una provincia argentina y hoy cotiza en la bolsa de Wall Street. Y está asociado justamente a un centro de tecnología y un centro de innovación de una universidad. Y que acaban de obtener
unido a CONICET y a ese centro de innovación, una patente que va a revolucionar lo que es la agricultura a nivel mundial. Con esto lo que les quiero avisorar, decir y ver es, nosotros tenemos que entender que depende de nosotros y depende de la comunidad académica ver qué riesgo quiere asumir o qué riesgo quiere dejar de lado. Entender, como decía bien Lorena, entender el proceso, pero entendamos en ese proceso que hay elementos que hay que, no solamente se trata de sensibilizar, sino se trata de captar, de reunir datos. Y esto lo sabrán mejor los economistas y los administradores, también los ingenieros. Hoy lo que no se mide, no se gestiona. Y si yo no sé qué capacidad tengo, yo no sé qué posibilidades tengo de gestión, yo no sé los datos de cuántas tesis hago, cuántas tesis son técnicas, cuántas tesis son dogmáticas, en qué líneas de investigación están, cuántas corresponden a ciencia aplicada, cuántas corresponden a ciencia básica, cómo van los investigadores, la evolución, si surgió algún problema y el investigador tiene alguna otra posibilidad o ha hallado otra solución para ese problema. Si yo no tengo ese ejercicio, si tampoco tengo el ejercicio de ir y tocar la puerta en la industria, difícilmente pueda saber justamente y capitalizar y capturar ese valor. ¿Por qué? Porque una oficina de propiedad intelectual lo que hace, en definitiva, es ponerle un precio al riesgo de no hacer, de no proteger. Y cuando uno le pone un precio, entiende que hay que, en primer lugar, hacer un inventario de las posibilidades que tiene la universidad para hacer patentes, para registrar marcas, para hacer software, para todas las posibilidades que ofrece los registros. Sensibilizar al público interno, y esto implica ir como, bueno, ya no existen más, pero implica ir como mormón con bicicleta, puerta por puerta, tocando cada institución, cada universidad, cada ámbito universitario, hablar con los investigadores, ver en qué proyectos están, hablar con cada uno de los titulares de carrera y demás, y ver en qué situación están, qué tesis están haciendo, qué problemas se solucionan, etcétera. Entender al público externo implica entender también el sector productivo y con el sector productivo también entender hacia dónde va la política de la provincia, entender al marco de producción, qué están haciendo y demás. Cuando venía en avión de acá, me encontré que por la jornada del litio venían ingleses, chinos, australianos, etcétera, todos venían para acá en el avión, etcétera. Entender esa cuestión o ese impacto o el impacto que eso puede generar es entender hacia dónde van. Ustedes tienen una industria vitivinícola también en desarrollo que empezó proveyéndoles a otras bodegas de otra denominación de origen, y después ya desarrollaron aquí la actividad productiva. Yo no les voy a contar lo que es la provincia de ustedes, pero ustedes tienen esa potencialidad y ese desarrollo económico que puede generarles consultas, preguntas. Y la realidad es que esto se trata de hacer las preguntas adecuadas. Y hacer las preguntas adecuadas implica saber qué necesita el otro, empatizar un poco con, voy a utilizar ese término que está tan de moda ahora, empatizar un poco con la industria. Y además de empatizar con la industria implica entender a los competidores. ¿Y a qué implica entender a los competidores? No me refiero a otras universidades y demás. Ustedes tienen la posibilidad de trazar polos tecnológicos con universidades que están cercanas, vinculaciones con universidades que están cercanas. Hay universidad en Tucumán, en Córdoba, hay la Universidad Nacional de Mendoza, San Juan. Entonces, cada uno tiene realidades o investigan cosas que se pueden generar y se pueden hacer una transversalidad de eso. Y eso genera vinculación. Generar vinculación es entender también que
la competencia muchas veces es ver cómo se puede complementar, no entenderla en los modelos de innovación abierta. Entender la complementariedad implica entender cómo se unen las unidades académicas y cómo se realiza esa unión con otras universidades. Y por último, la cuestión de entender que una vez que se identifica cada uno de los elementos, se tiene que determinar la protección y se tienen que ver las formas de explotación que hay. ¿Por qué? Porque esto es como un semáforo. Hay actividades que sí o sí se tienen que proteger. Hay actividades que, bueno, se puede proteger una parte y hay otras que no son necesarias la protección. ¿Por qué no son necesarias la protección? Porque son mejores no exponiéndolas, como los secretos comerciales, por ejemplo. A mí nadie me va a decir cuál es la combinación perfecta de la Coca-Cola para que tenga el sabor a coca. Pero uno va al supermercado y hay filas y filas en la góndola de productos similares a la Coca-Cola. Entonces, yo tengo que entender ese semáforo y tengo que entender la realidad y el contexto porque tengo que hacer una vigilancia tecnológica. Y esa vigilancia tecnológica me permite anticipar los riesgos, generar los elementos de cómo lo voy a llevar al mercado, cómo lo voy a desarrollar, cómo voy a innovar, qué estrategia de cooperación necesito, para luego a generar un círculo virtuoso que permita, partiendo de una estructura, generar innovación y entender la complejidad de un proceso. ¿Qué implica entender la complejidad del proceso? Y en definitiva implica lo que yo digo allí, se trata justamente de entender que la innovación abierta exige un fenómeno de compartir. Ahora, ¿eso significa que yo tengo que compartir sin protección? No. Implica que yo tengo que proteger, ir afianzando cada una de las etapas y generar los compromisos mutuos para desarrollarlo para futuro. Y esto no es porque, todo se reduzca a un papel, a un título y demás. No, esto implica gran cantidad de contratos, de desarrollos, de gestión. Implican horas y horas de trabajo detrás de obtener que algo llegue al mercado y se solucione. Porque el proceso de innovación implica ver la factibilidad, ver cómo lo implemento y quién va a realizar la incubación de ese proceso. Es decir, quién va a llegar a ser, en definitiva, quién va a ver toda esa complejidad. Y no solamente ver toda esa complejidad, sino que también es detectar qué debilidades tiene la universidad, qué debilidades hay en el proceso, por dónde se fuga la información, por dónde se pierde estos elementos. Toda esta cuestión y todo, me va a permitir evaluar desde un doble punto de vista. En primer lugar, para entender el estado de situación, es decir, qué situación tiene, cómo se va realizando esa auditoría, ese inventario que tengo, cuáles son las situaciones de las distintas unidades. Y además tengo la posibilidad justamente de encararlo desde el punto de vista de la gestión. Es decir, qué procesos, qué elementos, qué universidades están más enfocadas en ese desarrollo, están más enfocadas en la aplicación. Recién cuando preguntaban justamente de la Universidad de Ciencia de Administración, Economía y demás, forman parte fundamental del proceso. ¿Por qué? Porque tienen que ver si es una necesidad de mercado. Entonces yo necesito tocar la puerta del decano y decirle necesito un estudio de mercado de esto. Y además forman parte de entender la realidad económica y también me sirven para detectar la necesidad. ¿Puedo ir por otro lado? También sí. Y puede venir alguien que me diga, che, esta es una solución que va a solucionar o va a generar un software que va a permitir administrar tal cosa. Entonces, entender esa necesidad y entender eso me lleva a actuar de manera rápida y determinar cuáles son las causas, es decir, a quién vamos a proteger, cómo lo vamos a hacer,
por qué vamos a proteger lo que desarrollamos, entender el propósito de por qué hacemos ese proceso. Saber aquello que sí o sí debemos proteger de aquello que quizás haya que protegerlo. Quizás porque implique, para escalarlo, implique la participación de otros. Y todavía no me puedo arriesgar a protegerlo porque es un ensayo de laboratorio, entonces necesito complementarlo con la aplicación práctica, un ensayo en campo, etc. Y me va a llevar a una cuestión ideal que es, hay que planificar. Y hay que planificar y buscar todas las alternativas posibles de protección que hay. Muchas veces los derechos de propiedad intelectual se complementan. ¿Por qué? Porque las distintas jurisdicciones, los distintos lugares, toman a los derechos de distinta forma. Entonces, entender eso, entender y tener una visión global de cuál es el proceso y de cómo se lleva adelante, me hace entender que yo tengo que cooperar y vincularme. Y hay un modelo que se conoce en vinculación tecnológica que es de triple hélice, en el cual participan el Estado por un lado, la universidad por el otro, y además de esto participa el sector privado. En este modelo de triple hélice y en esta forma que tiene de vincularse, me permite generar el impacto social de la propiedad intelectual. No solamente un impacto en esos actores, sino también generar el círculo virtuoso en el cual tanto los gobiernos, las universidades, empresas y estos organismos intermedios intervienen y se desarrollan y se gestionan. Y ustedes me dirán, pero eso es difícil de hacerlo. No se puede. Bueno, vamos con un ejemplo de afuera y otro ejemplo de acá. El primer ejemplo de afuera, todos o aquellos que tienen un celular, y si tienen algún celular de la manzanita, lo podrán ver. No es que, Steve Jobs haya sido un genio y se le haya ocurrido de la nada. En ese celular, y esto es para que entiendan, digamos, que desde la universidad, del sector público se construye y se emprende también. Porque muchas veces está asociado el emprendimiento al sector privado, pero desde la generación del conocimiento se emprende también. ¿Y por qué se emprende? Porque tanto desde la pantalla hasta cada uno de los sistemas que utiliza tienen acción y un programa estatal detrás. Es decir, hay la posibilidad justamente de un desarrollo y una vinculación detrás para gestionar y para llegar a ese aparatito que hoy todos queremos, todos deseamos, etc. La patente la cámara de un iPhone tiene 270 patentes. Es solamente la cámara de un celular que tiene 1250. Entonces, entender todo eso implica que hay detrás también colaboraciones del desarrollo de los gobiernos, colaboración del desarrollo de la gestión, y esto, trasladado a nuestro ámbito local, lo tenemos acá cerca, en la provincia de Santa Fe. El complejo del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad del Litoral, en conjunto con Bioceres y CONICET, trabajaron, y ustedes saben que la primera variedad de soja transgénica, que no es esta que está ahí en la filmina, la primera variedad de soja transgénica la generó Bioceres con un programa y una ayuda de CONICET. Y la hizo adaptable al suelo argentino. Eso que también lo hacía una empresa extranjera, que ahora la compró Bayer, que es Monsanto. La variedad argentina la hizo Bioceres, con un programa de CONICET. CONICET ha colaborado con el sector empresario y ha colaborado con distintos lugares y tiene ejemplos curiosos, desde los yogures de Sancor, a través justamente de generar
a través del uso de bacterias y demás y de enzimas para mejorar la calidad, hasta la cerveza Heineken. Y este es un dato, una cuestión curiosa. Hay una variedad de la cerveza Heineken que se hizo con una enzima que se trajo desde el Nahuel Huapi en Bariloche. ¿Cómo surgió? Bueno, ese proceso de aislamiento y demás, si bien como ustedes saben los procesos en sí no son protegibles, en el sentido de que cuando se refieren a materia orgánica, pero ese proceso de aislamiento y demás de captura de esa enzima era patentable. ¿Qué hizo el investigador? El investigador aisló esa enzima y demás y publicó un paper. Mató la novedad, mató la línea de investigación y demás. Cuando esto llega a CONICET dice, ok, ya no podemos avanzar, llega tarde, no podemos avanzar en el proceso de patente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, la empresa Heineken lo que hizo fue entender y decir, no me interesa tanto el uso de la enzima, sí el procedimiento y cómo está descrito y la historia que está detrás. En definitiva, CONICET le terminó licenciando eso a la empresa Heineken. Entonces, CONICET tiene por normativa que tiene que llevar, cada invención tiene que llevar el logo de CONICET. La empresa pagó para que no estuviera el logo, sino que se siguiera con el desarrollo de esa cerveza. Y hoy reporta regalías y reporta pago tanto a ese investigador como a CONICET. Lo mismo sucede con las variedades de soja. La primera se hizo con un desarrollo entre el centro universitario, entre CONICET y el sector privado. Hoy, hace poco, se ha hecho una soja resistente a la desertificación, lo que va a permitir justamente sembrar o ampliar justamente la esfera de siembra. Entonces, muchas veces, y esto vale la pena, así como existe la mala palabra de que el sector privado colabore con la universidad, existe la mala palabra de entender a la propiedad intelectual como algo que deja de lado, excluye a otros y demás. Y la realidad es que la aplicación es que mejora la calidad de vida. Y no solamente tiene un impacto directo en la comunidad, sino también tiene un impacto directo hacia adentro de la universidad. Y para comenzar a eso, yo puse al principio de esto el mapa de Catamarca y dije que era el punto de partida para desarrollar esto. Es necesario justamente para desarrollar estas cuestiones y para llevarlo y para dotarlo de importancia, capturar ese valor, es necesario en primer lugar generar la normativa interna de la universidad. Ustedes saben, hay una ley desde el año 1990 que es la ley de vinculación tecnológica, en la cual crea la posibilidad de la existencia y la posibilidad justamente de un desarrollo y una existencia de unidades de vinculación tecnológica, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Eso implica justamente generar la normativa, implica la existencia de un reglamento de propiedad intelectual. Además de la existencia de un reglamento, lo primero que requiere es una estructura, una oficina de propiedad intelectual, que esa oficina abarque a un grupo de personas que vayan unidad por unidad sensibilizando, generando la captura de información, identificando las posibilidades y demás. Además de ello, se requiere que esa unidad de vinculación tecnológica tenga cierta jerarquía para garantizar esa transversalidad, o que al menos esa oficina de propiedad intelectual sea transversal, de manera que pueda unir y receptar. Esto no tiene que ver con una cuestión de egos, posición política, etc. Vamos a separar, son raseros totalmente distintos. Esto tiene que ver con una necesidad práctica. Se van a necesitar estudios de mercado, se van a necesitar análisis de laboratorio, se van a necesitar desarrollos de documentos, etc. Y todo eso requiere de distintos pasos, de distintos procesos, que es necesario que sea transversal a toda la estructura. Y por último, entender
esto que yo hablaba al principio, entender el medio, de qué está hecho, cuál es el modelo de innovación que quieren, qué áreas quieren llevar adelante, entender el sector empresario, la vinculación con la provincia, con las empresas, y cuál es el prestigio y cuál es la forma justamente de capturar valor para la universidad. Este es un punto de partida. Esto es como una carrera larga, se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros. No es algo que se agote en un instante. No se agota en 10 segundos, nadie acá es Usain Bolt ni nada por el estilo. Esto es un proceso, y este proceso sí tiene un impacto, y un impacto decisivo en construir desarrollo, en construir ciencia y garantizar un mayor crecimiento en una universidad que aprovecha esto para en sus 50 jóvenes años de vida, aprovecha esto para verlo a futuro y ver cómo se desarrolla esto a futuro. La Universidad Nacional de Córdoba tiene más de 400 años. En esos 400 años, en 1990 recién, aprobó el primer reglamento de propiedad intelectual. Cuando se oficializó, ya había cumplido 400 años cuando se creó la Oficina de Propiedad Intelectual. Fíjense la oportunidad que tienen ustedes de generarlo en la corta vida que tiene la Universidad Nacional de Catamarca. Y no lo digo ni despectivamente ni nada, sino que es una oportunidad, y es una oportunidad en un momento, si se quiere, histórico, en el cual hay otros elementos y todo confluye a que tanto las autoridades públicas, el sector empresario y el de la universidad están poniendo el foco en esto. Los modelos de innovación primero se construyen animándose. ¿Son riesgosos? Sí, son riesgosos. Se van a cometer miles de errores en el proceso. Pero esos miles de errores que se van a cometer van a permitir justamente generar bases sólidas para construir instituciones más sólidas y generar que esa línea de largada sea esa maratón que queremos correr para llegar a un punto que nos permita evolucionar exponencialmente. Cuando se licencie la primera patente, cuando se llegue a un proceso, van a capturar ese valor y van a ver y van a decir, no solamente es prestigioso para la universidad, sino también para desarrollar a futuro y para ver la propiedad intelectual. Porque no hay cosa más valiosa que la protección y el conocimiento y la protección de ese conocimiento. La historia de la humanidad es historia de ideas que se fueron desarrollando, que nos fueron acompañando en el progreso y demás. ¿Eso tiene un costo? Sí, todo tiene un costo. Pero si no hubiera existido la industria minera, quizás no veríamos el impacto ambiental y hay que solucionar ese problema. Entonces, cada una de las cosas repercute en una mejora, y en una mejora de la calidad de vida. Muchas veces se habla de la propiedad intelectual con un contenido negativo, excluir a otros del mercado. La propiedad intelectual garantiza la creatividad humana, valoriza esa creatividad humana, y no solamente la valoriza, sino que también permite, como vos decías en tu discurso, permite el progreso de esa creatividad. Y ese progreso de esa creatividad hace que se traduzca en innovación, hace que se traduzca en una captura de valor. Para eso hay que animarse a construir institucionalidad y gestionarla. La ganancia en ese proceso lo muestran. Ejemplos sobran ejemplos en Argentina, sobran ejemplos en el mundo y sobran ejemplos en cada uno de los ecosistemas que vemos. Quizás el más desarrollado sea el norteamericano, en el cual las universidades ya son parte de ese proceso. Pero no importa, hay que empezar por casa, y empezar significa de a poco. Hay mejoras que se dan todos los días y los estudiantes traen esas mejoras, los investigadores de dependencia única o de doble dependencia tienen toda una vida desarrollando algo que se concreta, y el fruto es algo que sirve a la universidad y sirve al investigador. Entonces, entendamos que siempre es temprano para iniciar este proceso.
Nunca es tarde. ¿Por qué? Porque el resultado genera eso, mayor crecimiento, desarrollo, institucionalidad. Con esto no los aburro más y les agradezco la posibilidad, les agradezco que este entendimiento y que se animen a llevar adelante cada una de las fases y cada uno de estos procesos de colaboración. Ahí está mi celular, mi mail a disposición, queda la presentación aquí en la computadora, así que desde ya muy agradecido. Lehtinen. Hola, buenos días, Lucas. Interesante tu presentación, la verdad que muy ilustrativa. Yo soy el doctor Juan Manuel March de la Escuela de Arqueología. Soy antropólogo ambiental y doctor en filosofía de las ciencias ambientales. Quería hacerte una consulta y, si es posible, un pedido de ayuda. Porque yo caigo en el primer embudo. Lamentablemente para mí, caí en el primer embudo. Voy a hacer el relato lo más resumido posible de mi caso, para que sirva de ejemplo para mis otros colegas y ver qué posibilidad de solución tiene. Yo me doctoré en el 2004 en la Universidad de La Plata. Para que mi tesis no quedara en un anaquel, juntando tierra, decidí, un profesor cordobés me aconsejó ir a ver a Jorge Sarmiento de Universitas, que publica todas tesis de grado, de un montón de cosas en Córdoba, que teóricamente, en ese año por lo menos, era para, como decís vos, el ecosistema académico. Pero, por ejemplo, mi tesis, que es de filosofía de las ciencias ambientales, focalizada en la evaluación de impacto ambiental, con una investigación metateórica, qué sé yo. En ese momento, sinceramente, yo decía, ¿quién va a digerir esto de 350 páginas? O sea, yo ya de entrada me estaba autodescartando del mercado. No se conocía nada. Simplemente dije, por una gratificación personal lo voy a publicar y lo voy a tener impreso, para mí. Y a alguno les servirá, a alguno que hace otra tesis les servirá. La cuestión que publicó el libro, en la feria del libro lo compra un librero de Miami. Se lo lleva. Mi libro, si me buscan en Google, me van a encontrar. Está mi libro. Mi libro ahora está en Amazon. Yo tengo ISBN, pero está en Amazon. Tiene un reprint del 2021. El primera impresión es del 2005. Y se vende en Amazon de Estados Unidos, Amazon de Gran Bretaña. Bueno, en fin, algo que yo hice, que consideré que, bueno, ¿quién va a digerir esto? O sea, estamos hablando de reflexiones acerca de la estructura de la evaluación de impacto ambiental, que critiqué, falencias, etcétera, pero a nivel de epistemológico. O sea, la rama mía no es una rama muy legible, entre comillas, sino es especialista. Citas en inglés, qué sé yo. En ese momento uno dice, bueno, sí, te interesará, como hablábamos del CONICET. El tema está que ahora está hasta en Mercado Libre. Mi libro sale 10.000 pesos. Y hablo con mi editor, le digo, Jorge, ¿qué sucede? Me dice, mira, Juan, tengo este problema con un montón de tesis
Y también la editorial Brujas tiene el mismo problema. O sea, levantan y ninguno, ni autores ni editores, cobramos ninguna regalía. Yo tengo el ISBN y por problemas prácticos y lo que estabas diciendo, probablemente de autodesvalorización, traté de hacer el registro de propiedad intelectual en Buenos Aires, era medio engorroso, había que mandar por correo ejemplar del libro, llenar todo un formulario, piden hasta qué imprenta lo hizo, tienen un formulario bastante engorroso, bastante denso, y que uno sinceramente está en otras cosas, aunque es prioritario, es denso pero es prioritario, porque es una cosa producida por uno. Y bueno, ahora tengo este tema, que justamente quería plantearlo porque se mezcla el tema de copyright internacional con la virtualidad, porque también lo tienen muchos en PDF. Y no hay, no sé, ¿cómo podemos, todo eso que explicaste, yo ahora estoy escribiendo un segundo libro, y por supuesto no voy a cometer el mismo error, porque ya sería que me pise un camión para eso, pero quiero resolver mi problema. Es un tema complejo, porque estamos hablando de derecho internacional y del tema de la virtualidad. Encontré una publicación en México que copiaba una frase completa mía sin citarme. Le mandé un email a esos que habían hecho, pero no recibí ninguna respuesta. Bueno, Lucas, esta es una de las partes, después te quería hacer de otra pregunta, si hay tiempo, sobre un sitio que se llama academia.edu, donde tengo también publicaciones, pero mi problema fundamental es este, si hay alguna forma de resolver esto. Gracias. Bueno, a ver, este es un caso de los que suceden, de los que van a enfrentar o suceder a menudo en las oficinas de propiedad intelectual. La digitalización y la virtualidad hace que muchas obras y haya muchas personas que se apropian de obras ajenas, como es tu caso. Hay dos buenas noticias en el tema, no hay, y algunas malas, pero bueno. Dos buenas noticias es que el registro de la oficina de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ese formulario medio burocrático, engorroso, de mandar 4 ejemplares, etcétera, 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 no es una prueba constitutiva de derecho. ¿Qué quiere decir? Que el derecho surge en el derecho de autor desde la creación de la obra. Es decir, de que vos publicaste o que lo diste a conocer. Vos tenés una edición que me estás diciendo de 2005 y que ahora te lo republicaron en el 2021. Esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que siempre estás a tiempo de hacer las medidas de acción para bloquear justamente la posibilidad de que se continúe con esa venta, de que se circule con esa obra y demás. Tanto el sitio de Amazon como otros sitios donde debe estar publicada tu obra tienen la posibilidad de que vos reclames esos derechos y esa cuestión, y que den de baja la obra o den de baja esa publicación. Eso lo podés hacer vos o lo puede hacer tu editor con los derechos de edición que tiene, porque los editores tienen la posibilidad justamente de comercializar la obra, pero también en los contratos de edición está la posibilidad de, ante cualquier infracción o ante cualquier cuestión, actuar para salvaguardar tu derecho como autor. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que ese registro engorroso, y para eso es importante que exista una oficina de propiedad intelectual
que ese formulario burocrático, el proceso de enviar los libros y todo eso que parece que hay que conectarse al TAT y la plataforma y las preguntas y uno no, se cansa de llenar datos, bueno, todo eso y esa experiencia se puede canalizar a través de la Oficina de Propiedad Intelectual. Además de canalizarlo a través de la oficina, vos tenés la posibilidad justamente de accionar tanto administrativamente en los mecanismos que tiene cada una de las plataformas, que están obligadas a tener un mecanismo de notificación de infracción y dar de baja esos elementos. Ese es un sistema que se conoce con el nombre de Notice and Takedown, es decir, de notificación y baja. Y también lo podés hacer judicialmente en una segunda instancia. Entonces, todos esos procesos vos los podés realizar y los podés llevar adelante. Por otro lado, mencionaste algunas publicaciones en los sitios como academia.edu u otros sitios en los cuales a uno les llega mails y parece que es el próximo premio Nobel, ¿no? Porque dice tu publicación está citada en 300, 400 lugares, etc. Entonces, esos sitios en los cuales uno sube ciertos papers y demás, bueno, tienen como premisa que cuando uno sube el paper se basan en una licencia de lo que se denomina Creative Commons. ¿Qué quiere decir esto? Es una licencia en la cual vos le permitís a otras personas que descarguen ese material, que lo usen, pero con el compromiso de que te citen. Es decir, si van a tomar algo de los textos, las investigaciones que vos realizaste, yo debo citar esa fuente. ¿Cuál es el problema de eso? Es que el problema de esa cuestión es que cuando vos pones un texto libre, como surge en esos sitios de academia y demás, bueno, cuando haces una publicación editada y demás, vas a tener el problema de que muchas veces, si pusiste todos los capítulos o una gran parte o una gran cantidad de capítulos, no tiene sentido después la publicación o el libro que vos estás haciendo porque cualquiera lo puede leer en cualquier lado. Además de ello, es importante, digamos, también ver qué se disponibiliza, o sea, qué querés vos que conozcan, que citen, que lleven adelante y cómo querés que lo lleven adelante. Pero la previsión con esos sitios es esa. Yo quiero publicar, si lo quiero hacer en esos sitios, ten en cuenta que ese material es libre y gratuito de circulación con la única previsión de que te citen y te reconozcan justamente como autor. Con respecto a lo del libro y las publicaciones tanto en Mercado Libre como en Amazon, en los dos sitios hay mecanismos administrativos para pedir la baja de eso y también existen después la vía judicial para pedir la baja. Vos seguramente podés, Amazon también genera un ISBN, los ISBN se pueden buscar y se pueden ver quién es el editor de esa reedición que vos decís que es del 2021. Bueno, se pueden ver, se pueden buscar, o sea, todo es traqueable y todo se puede seguir y el origen de cada cosa se puede detectar. Entonces vos ya ahí podés averiguar la editorial que lo hizo, en base a quién, cómo lo hicieron, etc. Pero la buena noticia de esto es que como vos sos titular de ese derecho de autor y más allá del registro lo hayas hecho o no, la buena noticia es que vos podés ejercer tus acciones y podés llevarlo a la práctica y podés argumentar en esas plataformas. Y podés pedir la baja de eso y hacer una republicación de tu trabajo, pero haciéndola vos o a través de tu editor. ¿Se entiende? Claro, pero no puedo reclamar el dinero que ellos ganaron ilícitamente. Con la venta que se ha realizado y demás, lo que se puede hacer es, una vez que se sabe quién es el editor de esa republicación, sí se puede hacer un juicio de daños y perjuicios para ver cuántos ejemplares se vendieron, que te paguen el derecho de autor y el rédito de eso. Pero todo eso implica todo un proceso de investigación y ver quién lo ha editado, quién lo ha disponibilizado, en base a qué y demás.
Y con eso sí se puede llegar a eso y a una reclamación. Claro, pero a nivel internacional es porque figuran, ¿no? No, pero en el caso de Mercado Libre, Amazon y demás, ellos tienen negocios acá, ellos tienen domicilio acá, así que los reclamos también se pueden hacer aquí. Lo mismo sucede con Facebook, con Instagram, con todas las plataformas. Ellos tienen domicilios acá y uno puede ir a hacer y desarrollar esos reclamos acá. Y no hay ningún problema. Bueno, esas oficinas están en Buenos Aires, Córdoba. Las oficinas de las plataformas están en Buenos Aires, generalmente. Listo. Bueno, gracias. De nada. Muchísimas gracias a todos. Vamos a invitar a la doctora Viviana Quiroga y también voy a invitar para que ascienda junto a nosotros la magíster Lorena Talbot Wright, por favor. Vamos a hacer entrega de los certificados correspondientes a los expositores, además de presentes por parte de la Secretaría de Vinculación de la Universidad Nacional de Catamarca. Déjelo ahí sobre el escritorio, gracias. Acercale los presentes para la doctora. Invitamos a Verónica Lauret también a participar de este acto. Entregamos al magíster Lucas Matías Lehtinen el certificado correspondiente. Vamos, acérquele a los presentes. Le acercamos a los presentes correspondientes para ambos expositores en esta mañana y damos por concluida esta jornada de sensibilización de la propiedad intelectual en nombre de la Secretaría de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Catamarca. Agradecemos a todos vuestra presencia. Muchas gracias, muy buenos días.